Saludos amigos y amigas televidentes. Se inicia ya Punto de Referencia, un programa semanal para analizar y reflexionar sobre los temas más importantes de la semana. En el día de hoy, pues compartimos el programa el politólogo Luis Felipe Taveras Mercedes, a mi izquierda, y a la derecha el doctor Luciano Firpo Zenón y un servidor, Radamés García González. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Radamés. Buenos días, compañero Luis. Buenos días, jóvenes aún, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí. Hoy es un día muy especial en Estados Unidos, Radamés y Luciano, porque hoy se cumplen 59 años de aquel discurso famoso de Martin Luther King, uno de los discursos políticos más importantes del siglo XX, que comenzó la lucha contra el apartheid en Estados Unidos, que era un asunto terrible, en el año 1963. En ese discurso fue que él acuñó aquella famosa frase. Tenía un sueño. Aquella famosa frase que todavía sigue teniendo vigencia hoy y que terminó con esa frase. Decía él que lo preocupante no es la desidia de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Buenos, sí. O sea que ese fue un discurso que marcó prácticamente la historia de los Estados Unidos y hoy hace 59 años de ese evento. También en ese discurso él externaba la esperanza de que todos pudiesen marchar unidos sin diferencias raciales. Que el color de la piel no sea un elemento básico para tú determinar si una persona era buena o mala, si era capacitado o no. Es decir, que el talento y la imaginación no tenía que ver absolutamente nada con el color de la piel. Ese discurso es muy importante porque ha habido en Estados Unidos las posiciones, las ideas y las prácticas fundamentalistas han tomado mucha fuerza en Estados Unidos, sobre todo encabezadas por Donald Trump, sí, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se expresan esas posiciones fundamentalistas en Estados Unidos? En primer lugar, tiene mucha participación lo que se llama en Estados Unidos la derecha religiosa, es decir, grupos conservadores, religiosos conservadores en Estados Unidos. Una de sus expresiones son el odio a los extranjeros, es decir, la xenofobia, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, la homofobia, es decir, el odio a los que tienen otra orientación sexual, ¿verdad? Se expresa también en un cierto rechazo al que habla otro idioma, es decir, que no sea el inglés, muy marcado en algunos de esos sectores, rechazar al que habla español o el que habla un idioma que no sea el inglés. Es decir, se expresa de diferentes maneras. Entonces luce que en Estados Unidos hay dos países en un solo territorio. Incluso apareció un gobernador de Estados Unidos en una academia donde aparecía el uniforme de los confederados. Es decir, lo cual indica que aspectos de la guerra de secesión todavía están presentes en la sociedad norteamericana. Leía un texto sobre educación y política neoliberal, donde se plantea que en algunos estados norteamericanos hay más ciudadanos negros en prisión que estudiando en la universidad. Sí, es una discusión permanente en Estados Unidos sobre la condición de igualdad que debe primar desde el punto de vista de la aplicación de la ley, porque en Estados Unidos se reconoce formalmente la igualdad ante la ley. El problema está para aplicar la ley, a quienes se le aplica, ¿no? A quienes se recae sobre todo. Y eso se manifiesta incluso en los reportajes que salen sobre la brutalidad policial, que aquí son muy populares en República Dominicana porque uno lo ve. Y entonces usted ve policía blanco que someten a la obediencia de una forma violenta a personas con el color negro afroamericano, que probablemente, o afroamericano, ¿no? Así dicen ellos. Que probablemente hayan violentado alguna norma. Es posible, pero la reacción de ellos no es distinto en función del origen del personaje de que se trata. Es decir,
incluso ha habido hasta muerte de parte de policía y demanda y esas cosas. Y parece ser que esa es una lucha permanente o va a ser uno de los grandes retos de la democracia norteamericana del siglo XXI. Bueno. Rebasar ese tipo de actitudes culturales y políticas. La residencia que tiene Donald Trump en la Florida, Mar-a-Lago, fue allanada por el FBI. Y entonces se está investigando, incluso algunos medios de comunicación exigieron que se diera a conocer. El viernes, un juez. Efectivamente, y un juez. Entonces, la pregunta es, ¿será Donald Trump otra vez candidato? Luce que tiene un control del Partido Republicano. ¿Será nuevamente Donald Trump candidato en Estados Unidos o se está haciendo, o todo lo que se está haciendo es para inhabilitarlo como posible candidato presidencial? Hay de todo ahí, realmente. Donald Trump quiere ser candidato, eso es obvio, ¿no? Él tiene la intención de serlo. Pero hay un sector importante de los Estados Unidos que no lo quiere por su postura fundamentalista, básicamente. Es decir, contrario a cómo se desarrolla la sociedad o cómo debe desarrollarse la sociedad norteamericana. Entonces, hay un tema con relación a materiales clasificados. O sea, que los presidentes cuando salen de la Casa Blanca, es decir, cuando dejan de ser presidentes, se llevan una serie de documentos. En el caso de Donald Trump, de lo que se está diciendo, y eso lo dijo ya el FBI el viernes, con autorización de un juez, dice que él se llevó de 15 documentos fundamentales, 14 eran clasificados para justificar el allanamiento, el FBI, y dio a conocer entonces que él de forma premeditada, es decir, consciente, se lo llevó para fines ulteriores. Es decir, fines ulteriores, lo cual, si se comprueba efectivamente ese tipo de cosas, lo pueden inhabilitar para que sea candidato. Entonces, en esa lucha se está ahora mismo. Yo creo que todo lo que se está haciendo en relación a él, desde el gobierno de Estados Unidos y de las diferentes instancias del poder, sobre Estados todo Unidos, de los organismos de inteligencia norteamericanos, tratar de inhabilitarlo. No sé. Bueno, parece. Yo pienso que la democracia norteamericana está coja, tiene tantas evidencias de que hay que democratizar esa democracia, porque nada más no es con los afroamericanos, los niveles de exclusión y segregación. Las mujeres en Estados Unidos son totalmente cosificadas, no obstante Kamala Harris, no obstante Nancy Pelosi, Sarah Palin. La mujer es llevada a un extremo de simplemente un adorno para una propaganda, pero en términos de derecho, en términos de ejercicio, cuando la usan es para acorralar a un hombre. Por ejemplo, en el 2011, el jefe del Fondo Monetario Internacional, que era francés, que tenía la posibilidad de ser candidato, le construyeron una narrativa para desacreditarlo. En ese momento usan a las mujeres. Pero entonces, con relación a la postura que menciona Radamés García, Estados Unidos tiene 3 regiones muy diferenciadas. El Atlántico, que es democrático, el centro, que es ultraconservador, y la costa pacífica, que también es democrática. Y en ese centro aparecen todo tipo de ideas. Estuve leyendo un texto referido a educación, donde los padres de todos esos estados que están desde Texas hasta Wisconsin plantean una serie de cuestiones que ellos entienden que no se deben tratar en la escuela, porque eso lesiona la soberanía, el pensamiento, entre las cosas que mencionó Radamés de las minorías. Bueno, ahí tenemos el mapa de Estados Unidos. Ahí está el centro conservador que tú señalas. Sí. Todo el centro de Estados Unidos. Ese mapa sale muy popular cuando hay elecciones en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Hay que señalar que yo he viajado muchas veces a Estados Unidos. En Estados Unidos hay pueblos, porque la visión que uno tiene que Estados Unidos son grandes ciudades como es Nueva York, Los Ángeles, pero en Estados Unidos hay miles y miles de pequeños pueblos. Así es. Y en esos pequeños pueblos predominan las ideas conservadoras. Es más, en algunos pueblos de esos ni internet hay. Oye, no tienen, están totalmente desinformados. Así es. Porque la idea que uno tiene de la costa
este de Estados Unidos, donde está Nueva York, donde está el estado de Massachusetts, New Jersey, que son, digamos, los estados más progresistas de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pero ese no es Estados Unidos, hay otro Estados Unidos muy conservador, con ideas del pasado, que no están conectadas con el mundo contemporáneo de hoy. Por eso es que en las elecciones que vienen de noviembre, todo lo que ustedes están diciendo ahí, correctamente lo están explicando, se va a manifestar políticamente. Sí. Por ejemplo, la última encuesta que salió en Estados Unidos, Joe Biden aumentó un poquito de 38 a 44 la tasa de aprobación. Significa que ellos están tratando de ver cómo llegan a noviembre con una situación bastante pareja con los republicanos, porque si no, los republicanos le van a pasar rolo. Podrían controlar el Congreso de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una pausa. En este programa hemos comentado un poco el tema de Estados Unidos a propósito de esa declaración del discurso de Martin Luther King. De Martin Luther King. El 28 de agosto de 1963. Tengo un sueño. Sí, Tengo un sueño. Tengo un sueño. Así es. Pero vamos a dedicar la mayor parte de este programa a analizar la coyuntura económica y política del país, de manera que manténganse ahí porque nos vamos a dedicar a reflexionar sobre la coyuntura económica y política del país.